Muy buenos días. Permítanme presentarme. Soy el doctor Arturo César García Casillas. Soy profesor investigador de la Universidad de Colima y es un gusto para mí participar con ustedes en su 9ª jornada de nutrición, aquí, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima. La presentación que traigo para ustedes lleva el nombre de Estructura y Química de Carbohidratos, Lípidos y Proteínas, las bases moleculares de la regulación nutricional. Durante la exposición abordaré aspectos moleculares, enlaces bioquímicos, los principales elementos químicos para la vida, al agua como solvente biológico y la química de carbohidratos, lípidos y proteínas. La figura número 1 que tienen proyectada frente a ustedes exhibe a los principales elementos químicos para la vida, sombreados en un color más intenso en la parte superior de la tabla periódica. Podemos observar al hidrógeno en la primera columna y al carbono, al nitrógeno, al oxígeno, el fósforo y al azufre del lado derecho. Y es precisamente la colisión entre estos átomos, con su respectivo desplazamiento de electrones, rompiendo y formando nuevos enlaces entre sí, la base que sostiene a toda la vida. Estos 6 átomos son tan importantes que Robert Corey, Linus Pauling y Walter Coulton diseñaron una convención de colores para distinguir a estos átomos en modelos moleculares. Dicho sistema lleva la letra inicial de cada uno de sus 3 apellidos, estableciendo el nombre CPK e identificando al carbono en color negro, al hidrógeno en color blanco, al oxígeno en color rojo, al nitrógeno en color azul, al fósforo en color anaranjado y al azufre en color amarillo. Las colisiones o reacciones químicas de las que estamos hablando se realizan de manera continua, con el fin de alcanzar la estabilidad molecular. Tan es así que Newton Lewis formuló la regla del octeto, es decir, los átomos quedan estables cuando presentan en su orbital externo o su capa de valencia 8 electrones. Es por ello que los principales elementos químicos para la vida tienden a formar enlaces en busca de tal estabilidad. En este sentido, en la atmósfera es común que el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno estén en pares, como dioxígeno, dinitrógeno y dihidrógeno, con sus electrones compartidos estabilizando sus moléculas, 2, 3 y 1 respectivamente, como podemos observar en la parte superior de la tabla periódica y en los modelos moleculares presentados en la base de la figura número 1. El hidrógeno es la excepción a la regla del octeto, ya que solo posee un electrón y alcanza su estabilidad con 2 electrones en su capa de valencia. Por su parte, el carbono de color negro estructura una especie de columna vertebral en todas las moléculas, estabilizando de manera constante a los otros 5 elementos químicos que forman a los carbohidratos, a los lípidos y a las proteínas, principales polímeros biológicos de importancia nutricional que se encuentran suspendidos en el agua, cuya molécula, como se presenta en la parte superior izquierda de la figura número 2, está formada por 2 átomos de hidrógeno de color blanco y un oxígeno singlete o atómico de color rojo, unidos mediante un enlace bioquímico. Esta molécula es fuertemente polar, ya que sus electrones le otorgan una propiedad diamagnética. En otras palabras, repele campos magnéticos. En este momento es oportuno señalar que los carbohidratos también son polares, por lo tanto, se disuelven fácilmente en agua. Situación opuesta con los lípidos, que al ser apolares o hidrofóbicos no se disuelven, se agrupan y permanecen juntos, formando barreras biológicas como las membranas celulares. En el caso de las proteínas, la cohesión que tiene el agua favorece la estabilidad de grandes moléculas, por ejemplo, la caseína o proteína de la leche, porque permite establecer puentes de hidrógeno, formando una unión química débil a partir de interacciones electromagnéticas entre hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Este enlace bioquímico podemos verlo esquematizado con líneas punteadas en la figura número 2, estabilizando los aminoácidos de una proteína al centro y las bases nitrogenadas del desoxirribonucleico o ADN a la derecha. En la sangre, el plasma está compuesto por un 90% de agua, que sirve como un solvente biológico de proteínas, lípidos y carbohidratos principalmente. Todos estos polímeros biológicos llegan a la sangre del ser humano tras su ingestión en el alimento, su catabolismo gástrico y enzimático y su posterior absorción intestinal. En el caso de los carbohidratos, los monosacáridos están formados por una sola molécula y se clasifican en aldosas y cetosas, de acuerdo a la posición de su grupo carbonilo, que como podemos observar en las figuras 3 y 4, está formado por un átomo de carbono unido a un átomo de oxígeno mediante un enlace doble.
Ahora bien, las principales aldosas de importancia metabólica consideran al gliceraldehído, formado por 3 átomos de carbono con su grupo carbonilo en el extremo de la molécula. Se obtiene como producto inicial en el ciclo de Calvin, donde se asimila el dióxido de carbono por las plantas durante la fotosíntesis. Además, es un paso intermediario en la glucólisis. Por su parte, la eritrosa está formada por 4 átomos de carbono, con su grupo carbonilo en el extremo de la molécula. Este monosacárido participa en la ruta de las pentosas fosfato, el ciclo de Calvin y la biosíntesis de los aminoácidos aromáticos fenilalanina, tirosina y triptófano. La ribosa, al centro de la figura número 3, también es conocida como azúcar RIB, en referencia a las letras iniciales del Rockefeller Institute Biochemistry. Está formada por 5 átomos de carbono con su grupo carbonilo nuevamente en el extremo de la molécula. Constituye uno de los principales componentes del ribonucleico o ARN y de otros nucleótidos como la adenosina trifosfato, también conocida como ATP. Por su parte, la glucosa es una aldohexosa formada por 6 átomos de carbono, con su grupo carbonilo en el extremo de la molécula. Es el principal monosacárido orgánico en toda la naturaleza y ya dentro del cuerpo del ser humano, la glucosa ingresa al citoplasma para ser fosforilada. En otras palabras, se le adiciona un grupo con otro de los principales elementos químicos para la vida, el fósforo, en su carbono número 6. Esta fosforilación se realiza con el fin de impedir que la glucosa pueda atravesar de regreso la membrana citoplasmática y difundirse otra vez al medio extracelular. La glucosa 6-fosfato resultante abunda en todas las células de nuestro organismo y en los hepatocitos del hígado y miocitos del músculo participa en la glucogenogénesis como almacenamiento energético en el glucógeno. La manosa, al igual que la glucosa, está formada por 6 átomos de carbono, con su grupo carbonilo en el extremo de la molécula, pero a diferencia de la glucosa, en el carbono número 2, de arriba hacia abajo, como podemos ver ahí en la figura, el grupo hidroxilo o grupo OH está dirigido hacia la izquierda. Este monosacárido participa en la formación de glucoproteínas y en la actualidad diversas publicaciones sugieren que la manosa puede consumirse como un sustituto de la sacarosa o azúcar de mesa. Además, su estructura fosforilada es muy poco asimilable por las células tumorales, por lo que se ha sugerido su empleo en la lucha contra el cáncer. Esta aldohexosa se puede encontrar en pequeñas cantidades en los arándanos rojos y en las berenjenas. Ahora bien, las principales cetosas de importancia metabólica consideran a la dihidroxiacetona, formada por 3 átomos de carbono, con su grupo carbonilo esta vez en medio de la molécula. Es un monosacárido que cuando se aplica en la piel y se expone a los rayos ultravioleta, funciona como un agente bronceador, por lo que es utilizado como ingrediente en productos cosméticos. Además, es un paso intermediario en la glucólisis, justo cuando la fructosa 1,6-bifosfato es dividida en 2. En otras palabras, junto al gliceraldehído de la figura 3, establecen los 6 carbonos de una molécula de glucosa. La eritrulosa está formada por 4 átomos de carbono. Su grupo carbonilo está en medio de la molécula. Y al igual que con la dihidroxiacetona, dan lugar a un bronceado en la piel, por lo que también se utiliza en cremas bronceadoras. La ribulosa, al centro de la figura número 4, está formada por 5 átomos de carbono, con su grupo carbonilo en medio de la molécula. Cuando esta está fosforilada, interviene en el ciclo de Calvin, específicamente en el estroma de los cloroplastos en las plantas verdes que consume el ser humano. Y por su parte, la fructosa está formada por 6 átomos de carbono, con su grupo carbonilo en medio de la molécula. Está presente en todas las frutas, en la mayoría de los vegetales y en la miel. En los últimos años se ha discutido si la fructosa es beneficiosa para la salud o si por el contrario es uno de los principales culpables del incremento en la obesidad, diabetes y en enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, la mayoría de los estudios concluyen que dichos problemas no están relacionados con el tipo de carbohidrato, sino con la cantidad que se consume.
La figura número 5 esquematiza las características del enlace O-glucosídico, principal unión entre dos o más monosacáridos como los desarrollados en la diapositiva anterior. Si observamos al monómero glucosa presentado en la parte superior izquierda de la figura, identificamos que los carbohidratos no son otra cosa más que carbonos hidratados con moléculas de agua, una molécula para cada carbono. Ahí está, una letra C unida a H2O. Y esta secuencia se repite en todo el carbohidrato. Por lo tanto, el enlace O-glucosídico es una condensación o una deshidratación, ya que como vemos en el ejemplo de la formación de sacarosa o azúcar de mesa, cuando se unen los grupos hidroxilo, sombreados en color amarillo y representados por las letras OH de sus predecesores glucosa y fructosa, se vuelve a unir una molécula de agua y ésta se separa del carbohidrato. El oxígeno que quedó con su enlace roto, entonces intenta recuperar su estabilidad, su regla del octeto, y forma un nuevo enlace con el carbono que perdió, el grupo H. A partir de este enlace se obtienen disacáridos, formados por la unión de dos monosacáridos. Se obtienen también oligosacáridos, formados por la unión de 3 a 9 monosacáridos. Estas nuevas moléculas participan en un proceso conocido como glucosilación, tanto proteica como lipídica, y se lleva a cabo en el aparato de Golgi. Y por último, se obtienen también polisacáridos, formados por la unión de más de 10 monosacáridos. Estas cadenas largas de polisacáridos pueden ser de tipo estructural, como en la celulosa, que se presenta en la figura número 6, donde identificamos los enlaces O-glucosídicos nuevamente sombreados en color amarillo, presentes en acelgas, en espinacas y en lechugas. Pero también pueden ser polisacáridos de almacenamiento energético, como en el caso del almidón, contenido en el endospermo de las plantas con semilla, que consume de manera habitual el ser humano. Por ejemplo, la chía, el sésamo, el cacahuate, el maíz, la nuez, las castañas, las avellanas y los piñones. Por su parte, los lípidos constituyen un depósito de almacenamiento energético en los adipocitos. Se requieren para transportar vitaminas liposolubles como la A, la D, la E y la K. Además están presentes en las membranas fosfolipídicas de todas nuestras células eucariontes. Actúan como un aislante biológico para retener el calor corporal y en los alimentos contribuyen a su sabor y palatabilidad. La figura número 8 esquematiza las características del enlace ester de los lípidos. Si observamos al centro de la figura, se establece una unión entre los 3 grupos hidroxilo del glicerol, un carbohidrato formado por 3 átomos de carbono, y el grupo carboxilo de 3 ácidos grasos. Este grupo carboxilo es la parte polar que vemos al final de la cadena, con un carbono de color negro unido a 2 oxígenos de color rojo y a un hidrógeno de color blanco. Como producto de este enlace bioquímico obtenemos un triacilglicerol, molécula fundamental para el almacenamiento de lípidos corporales. Y como utilizamos nuevamente carbonos hidratados con agua, es una condensación o deshidratación, pero en este caso se pierden 3 moléculas de agua. Debido a esta unión, los grupos polares que quedaron al centro, unidos al carbohidrato, no son accesibles. Por lo tanto, se forma una molécula no polar o hidrofóbica, altamente insoluble. Por lo tanto, la naturaleza de un lípido depende de los ácidos grasos que componen las moléculas de sus respectivos triacilgliceroles. En general, los lípidos comestibles con grasas saturadas son sólidos a temperatura ambiente, mientras que la mayoría de los lípidos con grasas insaturadas son líquidos. Pero hay sus excepciones. Por ejemplo, el aceite de palma, el aceite de coco y la leche son líquidos, pero contienen grasas saturadas. ¿Y cuál es la química de estas moléculas saturadas? Pues se caracterizan por presentar en su cadena carbonada todos los átomos de hidrógeno posibles. En otras palabras, su molécula se encuentra completamente saturada de hidrógeno y por lo tanto, como observamos en el cuadro número 1, no tiene espacio para enlaces dobles. Estos ácidos grasos saturados se encuentran en los alimentos de origen animal, como la carne de vaca, de cerdo, de pollo y de pescado, la mantequilla,
la leche y en sus derivados lácteos, pero también pueden estar presentes en algunos aceites vegetales. Los alimentos que contienen este tipo de grasas saturadas no deben ser suprimidos de la dieta, pero hay que procurar incluirlos con moderación, dentro de una alimentación equilibrada, y en lo posible, elegir carnes magras, o en su defecto, consumir carne de pollo, de pavo y de otras aves, pero sin la piel, y en el caso de la carne de cerdo, eliminar la mayor cantidad de grasa visible. Dentro de los ácidos grasos saturados se encuentran el caproico, de 6 carbonos, el caprílico, de 8 carbonos, y el cáprico, de 10 carbonos. Estos tres son grasas saturadas, denominadas en relación con capra, que corresponde al término caprino, utilizado en las cabras. Por lo tanto, la leche de cabra es rica en estos ácidos grasos y le proporcionan su olor y sabor característico. También están presentes en la grasa animal. El láurico es una grasa saturada, pero esta vez de 12 carbonos. Es un polvo blanco con un olor característico a aceite de bebé. El aceite de coco es rico en este ácido graso. Por su parte, el mirístico de 14 carbonos y el palmítico de 16 carbonos son ácidos grasos también saturados, en forma de polvo blanco. Se encuentran en el aceite de palma y en la leche de vaca. Por lo tanto, están presentes también en quesos, mantequilla y otros derivados lácteos. El palmítico, con sus 16 carbonos, es el primer ácido graso producido durante la lipogénesis, por lo que está contenido también en la grasa de todos los animales. Por su parte, el oleico es un ácido graso de 18 carbonos monoinsaturados, es decir, que han perdido un átomo de hidrógeno y poseen 2 de sus átomos de carbono unidos entre sí a través de un enlace doble, en este caso en la posición omega 9. A este proceso lo llamamos insaturación. Este enlace doble altera significativamente la geometría de la cadena del ácido graso, provocando una torcedura que dificulta su solidificación. Por esta razón, la mayoría de las grasas insaturadas son líquidas. Como podemos observar en la figura número 12, el oleico es el componente principal del aceite de oliva, de cártamo y de canola. El consumo de ácidos grasos monoinsaturados se ha asociado con una disminución en las lipoproteínas de baja densidad que transportan el colesterol por el torrente sanguíneo hacia las células. En este momento, es oportuno mencionar que las lipoproteínas de baja densidad presentan pocas proteínas para estabilizar su molécula. En consecuencia, durante su tránsito por la circulación sanguínea, van perdiendo poco a poco colesterol, triacilgliceroles, apolipoproteínas y fosfolípidos. Por lo tanto, diferentes estudios sugieren que el consumo de oleico previene el desarrollo de patologías cardiovasculares. En cuanto a los ácidos grasos poliinsaturados, se caracterizan por poseer 2 o más enlaces dobles, son líquidos y su concentración es elevada en el girasol, linaza, maíz, soya y en el pescado. Se pueden distinguir 2 tipos de estos ácidos grasos poliinsaturados, que a su vez se catalogan como ácidos grasos esenciales. Por lo tanto, deben ser suministrados en la dieta. Los número 1 son los omega 3, el alfa-linolénico, que tiene su primer enlace doble en el tercer carbono. Provienen principalmente de peces, por lo que a veces se les llama omega 3 marino. Los pescados que contienen omega 3 son el salmón, el jurel, la sardina y el arenque, pero también se encuentran en frutos secos, especialmente en las nueces y en la linaza. Y en número 2 tenemos a los omega 6, el linoleico. Tienen su primer enlace doble en el sexto carbono. Los alimentos que contienen omega 6 son aceites vegetales, como el de girasol y el de soya. Ahora bien, la figura número 13 esquematiza las características del enlace peptídico, esta vez en las proteínas. Si observamos del lado superior izquierdo, logramos identificar con claridad el grupo amino, esa sección del aminoácido que presenta al átomo de nitrógeno en color azul, y al grupo carboxilo, que al igual que con los lípidos, es un carbono de color negro unido a 2 oxígenos de color rojo y a un hidrógeno de color blanco. Del lado derecho se establece un enlace covalente entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro aminoácido, acompañados de la formación de una molécula de agua. Por lo tanto, el enlace peptídico también es una condensación o deshidratación.
Como observamos en la parte inferior de la figura, es el retículo endoplasmático rugoso, el organelo encargado de la traducción de los polipéptidos proteicos, y para tal efecto va uniendo poco a poco aminoácidos en sus subunidades ribosómicas, que pueden ser de tipo polar o hidrofílico, como la serina y la treonina, que participan en el metabolismo de diferentes enzimas y lípidos respectivamente. La glutamina, que participa en la hipertrofia e hiperplasia de las miofibrillas musculares, en otras palabras, en el incremento de la masa muscular y en la excreción del ion amonio. La asparagina, cuyas interacciones con los puentes de hidrógeno estabilizan muchas moléculas. La cisteína, que gracias a su enlace disulfuro forma parte de inmunoglobulinas o anticuerpos que defienden al organismo en su respuesta inmunológica de tipo humoral. Y la glicina, uno de los principales neurotransmisores inhibidores del sistema nervioso central. Por otro lado, están sus opuestos, los aminoácidos de tipo apolar o hidrofóbico, como la alanina, que por su facilidad que tiene para transferir su grupo amino al piruvato, participa en el metabolismo de la glucosa. La valina, con su papel fisiológico enfocado en la reparación de miofibrillas musculares. La leucina, que interviene en la formación de esteroles como el colesterol. La isoleucina, y su relación con la biosíntesis de hemoglobina, este tampón fisiológico que disminuye la proporción de oxígeno eléctricamente excitado. La metionina, implicada en la biosíntesis de fosfatidilcolina. Y la prolina, involucrada en la producción de colágeno. Por su parte, el aspartico, importante en la ureogénesis, y el glutámico, precursor del principal antioxidante endógeno, conocido como glutatión, son clasificados como aminoácidos ácidos. Y como sus opuestos, los aminoácidos básicos, se presentan en la figura número 17, la lisina, con su papel fisiológico en el metabolismo de hormonas e inmunoglobulinas. La arginina, y su participación en la ureogénesis, y la histidina como precursor de histamina, esta amina vasodilatadora que interviene en la quimiotaxis debido a que causa vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar. En el caso de los aminoácidos aromáticos encontramos a la fenilalanina, clave en la biosíntesis de somatostatina, esta hormona que inhibe la secreción de insulina y glucagón. Este aminoácido aromático, la fenilalanina, también participa en el metabolismo de angiotensina y de la hormona adrenocorticotropa. La tirosina, por su parte, está involucrada en el metabolismo de dopamina y adrenalina. Y el triptófano interviene en el metabolismo de la vitamina B3 y la melatonina. Por último, cuando el polipéptido proteico se va alargando, necesita estabilizar su molécula, pasando por una estructura proteica primaria que se establece por enlaces peptídicos, una estructura proteica secundaria en la que se agregan también puentes de hidrógeno, como se observa en la figura número 18, y una estructura proteica terciaria, donde participan ahora los enlaces disulfuro de la cisteína. Hasta aquí mi participación. Me despido, no sin antes agradecer la invitación del comité organizador, de la señorita Perla Sofía Reina Paz y del doctor José Enrique Barrios Navarro, director de la Facultad de Medicina. Gracias y hasta la próxima.